Para la revista, tener la colaboración 2 días a la semana de José Israel Cuello es un lujo. Y es un lujo porque la visión que tiene José Israel de los distintos problemas y de las distintas, no solamente problemas, sino la visión que tiene del país y del mundo, es un aporte que no tiene precio. Y cuando digo no tiene precio, vale para la revista porque él aquí no tiene ninguna remuneración. Y nosotros nos sentimos muy mal los martes y los viernes cuando la mayoría de los temas que tenemos guardados para José no se pueden materializar ni tratar. Ahora nosotros tenemos 2 temas que quisiera que en esta media hora que nos quede, él lo pueda desarrollar con la colaboración de Lilian, de Juan y de Carlos. Uno es algo que ocurrió esta semana y es el testimonio de un narcotraficante que ha llegado al punto de calificar y descalificar candidatos presidenciales, de los cuales uno atacándolo y el otro ayudándolo, terminaron en no resultar de beneficio para ninguno, de resultar de perjuicio para los dos, porque hoy día el testimonio de él ha pesado en el votante, quiera sí o no. Y el otro tema es, con la experiencia que él tiene de libros, nosotros queremos saber realmente esa etapa que él tuvo dedicado a una de las mejores editoras que hemos tenido aquí en todos los tiempos. Si realmente el libro hoy día sirve para algo o si realmente ha pasado a ser parte de lo que nos ofrece la computadora y las redes. José, el quirinazo. Eso se puede sintetizar muy fácil. El testimonio de un canalla es una canallada. El testimonio de un canalla es una canallada. Quirino es un canalla. Todo lo que hace es una canalla. Ahora vamos a desglosarlo. ¿Quién cogió preso a Quirino? Fue el gobierno de Leonel. ¿Quién entregó a Quirino a los Yankees? De Leonel. Entonces, ¿quién está dolido con Leonel? Quirino. Y puede decir cualquier cosa, pero tú no lo puedes separar de la consecuencia. Y Hipólito se envilece un poco más en la política, que lo ha hecho muchas veces, utilizando ese tipo de recursos. Ya lo hizo oficial de las Fuerzas Armadas cuando era presidente, ya lo ha visitado después que volvió. ¿Qué vale un testimonio de ese señor? Ese señor le entregó a los americanos a sus socios, por eso lo soltaron. ¿Qué vale eso? ¿En qué se beneficia la política dominicana de eso? Esos son los elementos que van a condicionar el voto dominicano. Un sinvergüenza. Por favor. Leonel tiene 20 defectos, y ha hecho muchísimas cosas como gobernante, como hacen todos los políticos, sobre todo en el poder. Pero eso no son recursos. La primera mano que se ensucia cuando se tira excremento es la mano del que lo tira, antes de que le caiga en la cara al otro. Pero si esa es la política dominicana, es mejor dejar la política, cosa que hemos hecho mucho ya, porque así no se puede orientar un pueblo hacia el crecimiento y el desarrollo y el bienestar. Por más éxito que hayan tenido los PLDistas en el poder, por más éxito que hayan tenido los PRDistas en la política, más que en el poder, eso no conduce a nada, más que al envejecimiento colectivo. Además de eso, señor Cuello, en el día de ayer, yo diría que el 90% de la ciudadanía cuestionó lo que fue la visita que le hiciera Hipólito Mejía a ese ciudadano. La pregunta es, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? Pero ¿cómo vas tú a utilizar una fuente resentida?
Quien coge a Quirino preso es Leonel Fernández, es su gobierno, y lo entrega a los americanos. ¿Cuántos años estuvo el bandido ese que están juzgando en Nueva York en este momento, el mexicano, protegido por las autoridades mexicanas? Muchísimos años, todos los años que quiso. Bueno, hasta que los americanos lo cogieron. Hay un problema con los americanos. Los americanos son el enemigo definido de toda América Latina, hace muchos años. Pero hay muchos sinvergüenzas que se están apoyando en ellos para sobrevivir. Duró 3 años preso y vengo y recupero exactamente. Hay un literato colombiano, no recuerdo cómo se llama, que escribió un libro muy interesante, una visión muy propia de él, El cartel de los sapos. Los colombianos dicen sapo a los chivatos, o a los que se ablandan en la cárcel. Han constituido un cartel en Miami. Se pasan unos años presos y salen legitimados a vivir en el territorio americano como sapos, como chivatos premiados. Señor Cuello, ¿y no tenemos los medios de comunicación un poco de culpa al darle importancia y permitirle a ese tipo de personas que hablen por los medios de comunicación? No, pero aquí hay medios de comunicación que viven de la extorsión. Te pongo a fulano si tú no me das tal cosa. Eso lo sabemos todos los que estamos en este mundo. O no me quite a fulano. O no me quite a fulano, eso es. Pero yo digo, por eso que ha tenido una estridencia molesta. La política no puede condicionarse por ese tipo de debate. Pero mire, ingeniero, a mí lo que me extrañó es que el expresidente Mejía fuera a buscar una información donde Quirino. Se supone que un expresidente tiene acceso a muchísima información y más si es verdad o no lo del préstamo. Entonces, ni siquiera esconderlo o tener el menor escrúpulo. Sí, yo fui. O le pidió una cita. Él hizo quiero que me reciba. Entonces, yo creo que... Sí, pero él les debía un favor. Él lo había hecho oficial del ejército, sin mérito alguno. Sí, porque entonces, la categoría de presidente hay que... No, pero siendo presidente y sabiendo lo que era, porque hay una nota del ministro de las Fuerzas Armadas, entonces eso no conviene, eso es peligroso, porque se sabía quién era. Él hizo un depósito de 100 millones de pesos en un banco en Barahona. Inmediatamente el banco mandó una nota a la superintendencia diciendo aquí hay tanto. Desde ese momento se sabía quién era. Porque ¿quién puede depositar 100 millones de pesos? Vendiendo leche, no. En Barahona. ¿Y quedó guardado el dinero ahí? Sí, estuvo guardado ahí, pero sin tocar. Entonces, ganando interés. Un dominicano común... Eso se entregó a la justicia. ¿Lo entregaron? Claro. Usted vende una vaca y lleva su dinerito del precio de la vaca al banco y entonces le hacen un montón de cuestionamiento por depositar $500,000 de pesos por la venta de un pero el procedimiento es el siguiente. Todo el que deposita en un banco una cantidad superior a $10,000, que es la referencia americana en los aeropuertos, en todas partes. Tiene que justificar. Tiene que justificarlo, tiene que explicar cómo. O sea, si tú vas y llevas un cheque de otra empresa, bueno, hay una pista. No tienes que explicar. Ahora, el banco está obligado en cualquier circunstancia que reciba más de $10,000, o sea, en este momento 50,000, 500,000 pesos. Mira, lo que pasa es que, porque está bien, ya Quirino, vamos a suponer, pagó el daño que le hizo a la sociedad, pero en Estados Unidos, pero aquí lo perdonaron. Ahora, no lo pagó. Bueno, no lo pagó. Eso fue lo que... lo que hace un traficante de droga. No se paga. No tiene precio. Es justamente por ahí voy. El problema está en el mensaje que se le envía a la juventud. Mira, porque este señor ya es... yo voy a ayudarlo porque yo creo que es el mejor. Aquel yo lo voy a atacar porque me debe un dinero. Pero él va a ser el prototipo, el equilibrio de los principales candidatos que podrían enfrentarse y uno de ellos ir al poder, a dirigir el país. Entonces, si este es el prototipo que estamos llevando,
Por eso que hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo no necesito estudiar para tener dinero, yo me meto a político, a vender droga, a hacer... Entonces, es un mal ejemplo que se le está enviando, un mal mensaje que se le está enviando a la juventud dominicana. A quien hay que cuestionar y criticar y exigirle a la clase política que tiene en el tapete a ese ciudadano. Exacto. Lamentablemente, aquí se ha creado un narcoestado, y ese narcoestado se construyó durante un periodo largo en que estuvo al frente de la dirección de drogas un ciudadano que hablaba del narcoestado y su inminencia y utilizaba esas tribunas para difamar e injuriar a personas que él sabía que no tenían nada que ver con eso, mientras tanto los otros desarrollaban su negocio, no por complicidad, sino por sus deficiencias mentales, por sus apasionamientos, por sus tonterías personales. Es uno de los innombrables de esta patria, que hace más daño mencionarlo que no mencionarlo. Pero esperamos que sepan quién es. Bueno, pero vamos... Esos son los resultados de una operación dirigida contra las drogas que en definitiva se convirtió en el desahogo de pequeñeces personales y de pasiones inmanejables. Ahí tenemos el narcoestado manejando la política dominicana, la política diaria. O sea, van a invalidar a Leonel Fernández con eso. Bueno, señor, sus gobiernos tuvieron muchísima deficiencia en términos del desarrollo y el crecimiento. Trabajen con ese tema. Discútanle sus méritos y desméritos políticos y económicos y de criterio, pero no con una tontería que es el desahogo de un individuo que fue víctima de él. Que es un canalla, está demostrado. Que cualquier testimonio de él es una canallada porque él es un canalla, genera canalladas. Bien, pero además es un resentido. Está dolido porque lo metieron preso. Y le agradece al otro que lo hizo oficial. Entonces está claro, ¿a quién beneficia el crimen? Esa es la ecuación básica de la investigación policial. Lamentablemente, ingeniero. Apareció muerta una señora por ahí. El primero que coge es el marido. La mataron los dos puñaladas. El marido, el querido, por ahí. Primera pista, ¿verdad? El primero sospechoso es el que se beneficia de esa ausencia. De la muerte de esa. Entonces, igualmente en toda operación policial. Lo lamentable es que el principal partido del país, el oficial, está haciendo su debate alrededor. No, esta es la figura que está llevando prácticamente a la división de ese partido. No. Esa división está marcada por la vida desde hace tiempo. Sí, pero eso no necesita ayuda. Pero ahora... Eso es como un matrimonio de que se dejaron ahora, no, tenían problemas. Estaba roto ese día. Porque todos los argumentos, sí, pero que me trajo a fulano. Y el otro, no, pero por favor. Lo que ellos no pueden ensuciar de excremento la vida política dominicana por un conflicto interno. Diriman sus diferencias, que son claras. La visión de Leonel como gobernante fue una y la de ellos otra. Esclarezcan eso es legítimo. Son dos visiones dentro de un mismo partido. Terminen dos partidos. Exacto. La división de partidos alrededor de esos temas es válida, necesaria para la sociedad incluso. Pero no me vengan a encubrirse con porquerías, con asquerosidades, no. Bueno, pues vámonos de lo feo a lo bonito, don Israel. ¿Realmente vale la pena continuar celebrando las ferias sin darle lo que se llama el atractivo a la poca juventud que todavía quiere leer un libro? Mira, la Feria del Libro es un episodio en decadencia, que está estrangulada hace muchísimos años, por un lado por la falta de un recinto en la ciudad que permita recibir lo que fue su crecimiento inusitado, convirtiéndose en un instrumento que para celebrar 2 semanas de feria significa invalidar 6 meses de funcionamiento de la Plaza de la Cultura, llenar sus propios locales de instrumentos pasajeros, de stand, utilizando como almacén más de un museo, a la vez que ya se están construyendo elementos de hormigón dentro de la propia plaza de dañando la ecología.
para no tener que hacerlo todos los años, con pabellones de la policía, pabellones de la superintendencia de banco, pabellones de la cédula, que no tiene nada que ver con el libro. Y el mercado de comida, que es Y el prácticamente... mercado de comida. Eso es una cosa que no puede seguir haciéndose así. Ya ¿Cuál es el propósito de una feria del libro? Bueno, el propósito inicial que lo inspiró don Julio Postigo en los años 50 era hacer una feria, eran libreros. Fomentar la lectura. Era fomentar la lectura, eran libreros, todos los que participaban en eso. Y eso fue creciendo, luego se retomó por una iniciativa del doctor Tena Reyes y de otras personas. Cuando era director, el doctor Tena Reyes era director de Cultura del Ministerio de Educación, volvió a hablar con don Julio Postigo, habló con alguna gente y se retomó la Feria del Libro. Y ellas crecieron junto con una incipiente industria editorial. Se iba creciendo y tuvieron su éxito, no sé cuándo, la declinación, cuándo empezó, no sé. Tal vez el éxito la ahogó. Al extenderse su éxito, comenzaron ya las pujas por los sitios, comenzaron las entidades oficiales a sacar la cara sin tener ninguna participación en el mundo editorial. Y ahora con el 4% para la educación, se ha politizado el problema del libro. Se ha politizado a un extremo que llega al fraude, llega a la defraudación de los recursos. No se han organizado los departamentos de biblioteca en las escuelas construidas y ya se están ordenando libros por la izquierda para favorecer a una que otra persona con complicidad, sin complicidad. Actualmente hay un problema con el programa de lectura que ya se iba a iniciar, pero entonces ya anularon prácticamente anularon la concesión. Y ahí hay situaciones que son muy penosas. Pero mira, el libro en este país se ha devaluado de tal manera que no sirve ni para evadir impuestos. Conocemos la ley del cine y sus consecuencias. Una ley del cine muy generosa. Yo no sé cuál es la magnitud de la exención de impuestos que se acuerda de ellos, pero todo el que tiene que declarar impuestos grandes aquí se ha convertido en amante del cine. Productor de reclamos. Alguna vez está mensual, hacer películas. Usted nomás tiene que pararse en la puerta del cine y ver si todo lo que la gente paga en la entrada compensa lo que costó la película y usted se da cuenta. No, pero es una forma porque te compensa. Mira, por ejemplo, la ley del libro y la lectura, que conozco porque participé incluso en su redacción, establece, esta la conozco, puedo citarla bien, el incentivo a la donación del sector privado a la red de bibliotecas públicas y privadas que se estableció en esa ley, consagró que las personas jurídicas obligadas al pago de impuestos sobre la renta de la República Dominicana por el ejercicio de cualquier tipo de actividad que realicen donaciones de dinero para la construcción, dotación y mantenimiento de bibliotecas tienen derecho a calcular el 150% del valor real donado para efectos del impuesto sobre la renta a su cargo correspondiente. O sea, deducir. Tú metes 100 y puedes deducir 150. Habrá que ver si los 100 fueron reales. Ese es el problema. Para tú calcular además el 150 de deducción sobre ese número. Esa es la deshonestidad. Sin embargo, nadie se ha acogido a eso. Nadie se ha acogido a eso. Porque el libro no sirve ni para evadir impuestos. Pero yo me quedo... Esa es la calificación mayor. Mira, esta ley, el 2007 fue declarado como el año del libro y la lectura. Y al término sin resultado alguno, el 7 de noviembre de 2008 se proclamó la necesidad de extender el año a quinquenio. Entonces, de 2007 a 2012. Y no fue por el éxito. No, porque no se hizo nada. Recuerdo que en la clausura de ese año del libro de la lectura decía doña Margarita,
la esposa del presidente Fernández, nos lo van a tomar en cuenta algún día, muy preocupada. Y ay, doña Margarita, le dice, doña Margarita, no se preocupe por eso, a esto no le importa a nadie. No. Aquí había en ese momento 40 personas en la sala mayor del Teatro Nacional. Hay un dicho que En la dice, clausura del año del libro de la lectura. aquí no se escribe porque no se lee. Dice, no, aquí no se lee porque no se escriba. Es decir, cada quien trata de... Se retroalimenta una con la otra. Sí. Fíjate que hacen el año del libro, no hacen nada se hizo, y entonces proclaman el quinquenio. Tampoco se hizo nada en el quinquenio. Bueno, dentro de los gastos, de los gestos del quinquenio, el 30 de diciembre del 2008 se promulgó la ley 502-08 de libre biblioteca. En su artículo 19 establece los incentivos, entre los cuales está ese. Hay otros más. Sin embargo, los resultados, el mismo ministro de Cultura de esa época, recuerdo como en su primer discurso de inauguración de Feria del Libro, dijo una frase muy conmovedora. ¿Quién era ese? José Rafael Antiguo, Bueno. amigo mío y una persona muy dedicada a eso y un propulsor del Muy libro, bueno. pero con criterios equivocados al respecto. Él proclamó en su primer año de gestión que el Ministerio de Cultura había publicado más libros que toda la industria privada. Eso no es un mérito, eso es un demérito. Consecuencia de esa política, no existe la industria editorial en este país. No existe. Eso es un tipo de actividad no propiamente editorial. La editorial implica riesgos, implica que el editor arriesgue sus recursos jugando a un libro, jugando a un título, jugando a un tema. Esa es prácticamente una apuesta, con mucho riesgo. Tal vez con el asunto de las redes sociales, la época digital, ya es preferible hacerlo digital un libro que invertir en imprimirlo. Bueno, sí, pero esa es una transición que puede ser más o menos larga. Eso no anula el libro, además. El libro hay que escribirlo y hay que difundirlo. Entonces... y hay gente que a uno le gusta hacer señalar. Precisamente la industria editorial física se alimenta de la imposibilidad de que el autor se encargue de publicar y vender su libro. Yo creo que aquí el único que está escribiendo libros para vivir de él es el profesor Euclides Gutiérrez. No, Carlos T. Martínez. Y Carlos T. Martínez, porque han vendido, han roto récord. Esos son digresiones. Mire, José, se ha dicho, uno dice, oye, uno ve el listado de los libros más leídos en países de Latinoamérica. Obviamente nosotros no aparecemos en ese listado. Porque no, de ninguna manera. No, entonces, el que haya tanta gente apática a la lectura, que no es un asunto que tiene que ver en el que se pueda atribuir totalmente a la accesibilidad al Internet. Eso dicen que hay gente que dice que eso fue fruto de una política de Estado, de gobierno, que querían que la gente se quedara bruta. ¿Qué hay de verdad en eso? Hay política de gobierno, como esa que yo señalé. Creer que el Estado, porque imprima muchos libros, puede reemplazar el papel del mundo editorial tal y como se concibe en todos los otros países. Punto. Ese es el error. Y otro error ahora, por ejemplo, es hacer un concurso convocado con 3 días de antelación, donde participa un solo concursante, que tiene una asignación de 80 millones y llega a 250 o a 300, que es el que se ha anulado. Es una pena porque es una tergiversación del papel del Estado en la industria editorial y en la creación de bibliotecas. Es una tergiversación total que deriva más que nada de la politización del 4%. Así como frente al conflicto de quién va a construir las escuelas, las rifas. Ahí están una cantidad de edificios a medio talle, de muchachos que no habían hecho una cubicación de obra nunca en su vida. Ni tenían recursos. Ni tenían recursos, ni tenían crédito, porque no hay recursos que valga para eso. Tú con un contrato en la mano no puedes meter los recursos para hacer una obra de esa magnitud. Por eso el caso de la OISOE y el muchacho. Exacto. La OISOE, ¿qué terminó lo de la OISOE? Nunca hubo
negocio para una sentencia al respecto. El pobre muchacho que se pegó un tiro, de la propia oficial de hoy, salen los difamadores a decir, no, porque él se compró una jipeta con el avance y él tenía una querida. Eso no es el problema. El problema es que usted le dio un contrato a una persona no calificada para eso, aunque tuviera un título de la Facultad de Ingeniería de cualquier universidad. Ingeniero, usted que está, no sé si todavía está relacionado con el mundo de la impresión, ¿alrededor de cuántos libros se imprimen obras anualmente en el país actualmente? Bueno, entre lo que hace Santuario, que es Santuario prácticamente es una labor importante, como quiera. Él le da sello editorial a autores que le pagan la impresión. Eso yo lo hice también cuando fui editor, muchas veces. Bueno, el Santuario debe hacer 10 o 15 títulos al año y reeditar algunos. Y no hace también una labor editorial importante, sobre todo de reproducción, pero el grueso de las publicaciones que se hacen en este país la hace el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Cultura. Y la educación, pocos libros. Claro, educación debe hacer los libros de texto. Pero fíjate, ese concurso se hizo y este año no se han impreso los libros de texto. O sea, ¿qué es más útil para el estudiante? Un libro para encubrir una operación fraudulenta o una edición para encubrir una operación fraudulenta sin un concurso legítimamente hecho, sobrevaluado en un 200%, o el libro básico de estudio del muchacho, que tiene lecturas. Bueno, evidentemente la contraposición de esas opciones da claramente qué debe hacerse, porque un sistema de bibliotecas en las escuelas, que es necesario, debe ser más seriamente manejado, sencillamente más seriamente manejado. No hay cuestión que discutir. Pero, sin embargo, se utiliza la biblioteca para... Yo dejo una pregunta. Que alguien me diga cuánto costó la remodelación de la Biblioteca Nacional, que se cogió como 8 años. ¿No es? Carlos. Señores, los misterios de las cosas, uno piensa que nunca se van a saber, señores. Pero no se sabe que en principio fue la caja del partido y de la corrupción. Bueno. A nombre de la Biblioteca Nacional. Así mismo. Esa es la realidad.